Universidad del País Vasco, con un máster en Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. Actualmente es jefa del grupo de Cienciometría y Visualización de Datos de la Universidad Técnica de Viena. Anteriormente ha trabajado en el FECIT para el proyecto de OpenAid, así como en centros de investigación y universidades en España y Reino Unido. Alicia es una apasionada por las ciencias de la información, apasionada por la investigación en estos temas, pero además de eso ha trabajado mucho en la gestión de las ciencias de la información y en reconocer, digamos, tratar de aterrizar las políticas de ciencia abierta de lo que se ha desarrollado en la Unión Europea. Entonces, un gusto aprender de ti, Alicia, bienvenida. El gusto es mío de estar aquí con esta comunidad tan enorme y de tantísimo nivel. Además, pude estar escuchando alguna de las charlas que hubo, de las conferencias, y vamos, me parece que además hablar de acceso abierto y de ciencia abierta en América Latina, que con la tradición que hay allí, me parece siempre pues eso, un honor. Voy a compartir mi presentación. Supongo que ahora ya se está viendo, ¿no? Ahora sí. Vale, vale. Es que no tenía abierto el chat. Y bueno, cuando me habló Alejandra, me decía, bueno, estuvimos hablando de cómo plantearlo y de cómo tratar, cómo afrontar el tema, y pensamos en esta idea del acceso abierto a la ciencia abierta. Entonces, como ha dicho ella, vamos a separar diferentes partes en el taller de hoy. Vamos a hablar un poquito de acceso abierto, ciencia abierta, dentro además de lo que es la investigación y la innovación responsable, es decir, vamos a ir como de más concreto a más amplio. Voy a hablar un poquito desde las políticas del marco legal que tenemos en la Unión Europea y en concreto en España. No me voy a poner no voy a entrar a hablar de diferentes países que están haciendo, tienen grandes avances en políticas, por ejemplo, nacionales, ni tampoco voy a entrar en políticas institucionales, que también las hay muy interesantes, pero para tener una idea, por ejemplo, pues en Austria, en Alemania, en Holanda, en Francia, en Italia, en todos estos países se están haciendo muchas acciones para implementar tareas de ciencia abierta. Dado que yo, aunque ahora estoy trabajando en Austria, sigo siendo de aquí de España, y además también por el tema del idioma de los documentos que están en español, me ha parecido interesante presentar pues alguna de las acciones o de las cuestiones que se hacen en España. Y luego, en función también del tiempo que tengamos, en función también del debate que surja antes, sí que quería comentar algunas cosas de las nuevas formas de medir. Yo estoy segura de que muchos de los que estamos aquí hemos oído hablar ya del movimiento de métricas responsables, y no sé si habrán oído hablar de las métricas de nueva generación, ¿de acuerdo? Porque las métricas de nueva generación tienen y consideran ya aspectos concretos de la ciencia abierta o del acceso abierto. Entonces, dicho esto, recordar eso, que cada uno de estos bloques es como que nos gustaría que hubiera interacción, que hubiera debate, porque se aprende mucho en general de todos, y además he visto que hay representación de diferentes países. Tenemos gente de México, de Perú, de Brasil. Entonces me parece que precisamente este puede ser un foro en el que comentar y hablar de todas estas políticas y quizá acciones que se estén realizando en otros países. Entonces, aunque ya lo sabemos, porque estoy segura de que la mayoría de los que estamos aquí, el acceso abierto tiene ya una trayectoria bastante larga. En Latinoamérica ha habido iniciativas importantísimas, bueno, pues desde Cielo a muchas otras. Cuando hablamos de acceso abierto,
se habla de embargos, se habla de el acceso libre a la ciencia, pero a mí me parece que es muy importante destacar dos aspectos importantes. Lo primero es que es acceso libre y lo segundo tiene que ver con los derechos de uso de las publicaciones, de los documentos, de los materiales. Porque no todo lo que está libre es, o deberíamos considerarlo como acceso abierto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ya sabemos, todo el mundo, por lo menos en especial en Europa, el tema del acceso abierto surgió en parte porque teníamos financiación pública, esta financiación pública derivaba en apoyar y hacer posible la investigación pública. La investigación lo que hace es que va generando diferentes tipos de información científica, principalmente artículos en revistas por pares, que es lo que, por ejemplo, en la Unión Europea y en España también es lo que más se evalúa, se tiene en cuenta. ¿Y qué ocurre? Que estos artículos científicos se publican en revistas, o se publicaban, se siguen publicando aún en revistas de suscripción, con lo cual, ¿qué ocurría? Se pagaba la investigación que producía estos artículos y a la vez había que pagar por leer lo que los propios investigadores con el propio dinero público habían publicado. Entonces, allí surgen varios problemas. Por una parte, además del doble gasto, es cierto además que dejamos todo el papel de gestión de ese conocimiento a empresas que tienen bases de datos científicas y que gestionan las revistas, que además suelen coincidir. Entonces, el investigador perdía de su mano, o sea, perdía el poder sobre lo que él mismo producía, lo que los propios investigadores e investigadoras estaban produciendo. Además, es cierto que hay otro tipo de canales para publicar resultados científicos, que pueden ser revistas editadas en instituciones, que no aparecen indexadas en muchas ocasiones en esas bases de datos, tesis, tesinas, datos científicos, ponencias, etc. Todo eso quedaba completamente perdido. En función de esto, pues todas estas políticas que empezaron a surgir de acceso abierto pretendían evitar que esto, no sé si ven el cursor, que esta información científica que se perdía de vista y que quedaba cerrada a pesar de que había sido pagada con dinero público, pudiera estar a la disposición de todos los investigadores. Entonces, a la hora de investigar, en un principio, hay dos vías principales. Una sería la vía dorada, que se define como acceso abierto inmediato a través del editor, y en segundo lugar estaba la otra vía principal, que es la vía verde, que es, como ya sabemos todos, es el depósito en repositorios. Bueno, aquí falta una flechita, y es que incluso los documentos que se publican en revistas de acceso abierto por vía dorada deberían también publicarse o hacer una copia, guardar una copia en los repositorios institucionales, ¿de acuerdo? Eso no. Y luego está el caso de las revistas híbridas, que permiten el pago por publicar y poner en acceso abierto el resultado de la investigación, en este caso los artículos, si se quiere que el artículo esté libre de inmediato. Después de esto, es cierto que con el tiempo han ido surgiendo otros colores, ¿no? Los colores del acceso abierto. Además de la vía verde y la vía dorada es cierto que para algunas personas o para ciertos círculos se entiende como vía dorada cualquier cosa que esté publicado en una revista que ofrezca el acceso inmediato y que en el que el autor mantenga el copyright. Pero sí es cierto que muchas veces se asocia con el pago de APCs. Entonces, dado que esto se asocia con el pago de APCs, se ha empezado a hablar hace unos años de la vía de diamante o platino, que lo que se refiere es a
a los casos de revistas en las que uno publica en abierto, pero que los autores no tienen que pagar. Es decir, la revista ofrece ese servicio y ni cobra a los autores por publicar, ni a los lectores o al público por leer. Generalmente estas revistas están financiadas por instituciones académicas, por universidades, organismos gubernamentales, sociedades científicas, etc. Y este además es el caso de muchísimas de las revistas que hay en Latinoamérica, por ejemplo. Y luego hay otra vía que a mí me gusta destacarla porque la vía bronce hace referencia a artículos que son de acceso libre, pero cuya licencia no es abierta, ¿de acuerdo? Es como pues, en muchas ocasiones las revistas, las editoriales, ponen X artículos o al cabo de un embargo X ponen en disposición, ponen abierto todo el material que tienen o ciertos artículos, pero el copyright sigue siendo de la revista. Esto es, por eso decía al principio que deberíamos insistir en que cuando hablamos de acceso abierto estamos hablando de los derechos de esos artículos que se han publicado. Hasta aquí el acceso abierto, no voy a explicar nada más porque estoy segura de que ya aquí el público lo conoce de sobra, pero ahora pasamos a la ciencia abierta. Muchas veces a mí me suele ocurrir con investigadores, y es que cuando se habla de ciencia abierta, la idea que muchas personas tienen es que dicen, ya, es el acceso abierto a publicaciones y a datos de investigación. Pero hay que señalar que la ciencia abierta es más, es decir, es un paraguas más amplio e incluye aspectos como, por ejemplo, recursos educacionales abiertos, la revisión por pares abierta, cuadernos de laboratorio abiertos, etc. Es decir, la ciencia abierta es algo mucho más amplio y no se basa solamente en el acceso abierto. ¿Para qué publicamos en acceso abierto? Pues, o ¿para qué necesitamos ciencia abierta en general? Para que haya una mayor transparencia, también en los procesos en los que se realiza la investigación, para que la ciencia sea mucho más eficiente y para que haya una mayor visibilidad. Entiendo que aquí la mayor parte de los que estamos en este foro somos personas que trabajamos en bibliotecas, en revistas, que apoyamos a los investigadores, pero es muy importante destacar esa idea de que el acceso abierto da más visibilidad porque es la zanahoria que a los investigadores les ayuda a que pongan más sus publicaciones en abierto. Me parece interesante tener, hay un montón de definiciones de ciencia abierta, me parece interesante, por ejemplo, también mostrar la taxonomía del proyecto Foster de ciencia abierta porque se ve precisamente las diferentes áreas o dimensiones de la ciencia abierta como son pues, la evaluación abierta, herramientas de ciencia abierta. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de ciencia abierta, ciencia ciudadana, código abierto, etcétera, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de acciones, es decir, que la investigación sea reproducible de forma abierta, que la evaluación sea abierta, que las ciencias, o sea, incluye todo este rango de objetos, de acciones dentro de la ciencia abierta. Una cuestión que me parece muy importante es que cuando hablamos de ciencia abierta hay que encuadrarla dentro del ciclo completo de vida de la investigación. Es decir, tenemos antes de solicitar un proyecto, es decir, antes de que la investigación incluso empiece, ya tenemos que pensar cuáles son los aspectos de ciencia abierta que van a influir a la hora de planificar o de definir nuestra estrategia de investigación. Una vez que ya empezamos a trabajar en el proyecto propiamente dicho o en la investigación, ya empezamos a desarrollar nuestra propuesta, empieza todo lo que es la investigación propiamente dicha, se publica y luego se mide otra vez el impacto. La ciencia abierta sería algo que influye, tiene acciones, tiene en
en todos estos puntos y en todo este proceso de la investigación. Igualmente nos ocurre, por ejemplo, que es muy comparable o va en paralelo con el ciclo, por ejemplo, de vida de los datos, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos definiendo, planificando la investigación? Cuando la investigación está, por decirlo de alguna forma, en un estado activo, ¿de acuerdo? Cómo vamos a guardar los datos, etcétera, y cómo vamos a publicar y compartir los resultados de investigación, los datos. En este caso, por ejemplo, se puede ver que las ideas de compartir de ciencia abierta irían a lo largo de cada uno de este proceso de vida de la investigación y de los datos de investigación. Entonces, como resumen, como idea, digamos, para separar lo que es el acceso abierto y la importancia de la ciencia abierta, me gusta esta frase de Luis Aglada y de Ernest Abadal, que dice que la ciencia abierta es un cambio de paradigma en la forma de hacer ciencia, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo que se hace, sino cómo se hace, de una forma más transparente, de una forma más colaborativa y de una forma más abierta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ciencia abierta? Pues por una parte eso es más transparente, más eficiente y se evitan duplicidad de recursos. Hay algo que es muy importante y es que la ciencia abierta tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad frente a la sociedad o la responsabilidad de la investigación o de los investigadores frente a la sociedad. Es decir, deberíamos hacer que la investigación y sus resultados fueran más accesibles, y aquí no es solamente en acceso abierto, sino hacerlo también, diseminar, difundir los resultados de investigación de forma que se puedan entender de otra forma. Y otro aspecto que es muy importante es recuperar otra vez o involucrar a los ciudadanos a través del papel que ellos puedan cumplir, de cómo ellos puedan implicarse e incluso llegar a desarrollar ciencia. Y para los investigadores, pues por una parte hay mayor impacto y mayor visibilidad de los trabajos, y es cierto también que esa forma colaborativa o más colaborativa, más abierta, más transparente de hacer ciencia, nos lleva a hacer mejor ciencia y nos lleva, por ejemplo, a establecer mejores vínculos, mejores tipos de colaboración con otros investigadores de otros países, de otros lugares, de otras disciplinas. La interdisciplinaridad también es algo muy importante, y todo esto tiene que ver con la ciencia. Y esta frase de Melanie Iming, de John Tennant, sobre que la ciencia abierta es ciencia hecha de la forma adecuada, es decir, es cómo se debería hacer la ciencia. Una pequeña recopilación también para ver la evolución del acceso abierto a la ciencia abierta se puede ver un poco en las declaraciones. Es decir, tenemos en 2002-2003, tenemos las declaraciones de las 3 Bs, la de Budapest, la de Bethesda y la de Berlín, en las que se insistía en esos dos aspectos que yo comentaba antes. Por una parte, hacer accesible los resultados de la ciencia, pero sobre todo cuidando los derechos de propiedad intelectual y devolviendo otra vez al investigador esos derechos que había perdido o que estaba perdiendo. El contexto fue avanzando y ya se ve que a partir de 2012 ya empieza a haber otro tipo de declaraciones, y ya no son declaraciones de acceso abierto, sino que son declaraciones de ciencia abierta. Entonces tenemos por una parte la declaración de las academias paneuropeas. Todo esto, las transparencias las voy a compartir con los organizadores, y están todos los enlaces con sus, bueno, aquí no aparece, pero todo tiene su URL, etcétera, para que puedan ampliar información sobre esto, a uno de los puntos que añado. En 2015 se firmó la Declaración de la Haya. En 2018 se firmó también la Declaración de Viena con el contexto de la European Science Cloud, de la nube europea de ciencia abierta, que
no es simplemente una nube, ¿vale? Explicar IOSC IOSC es un concepto, un compendio complejo de infraestructuras, financiación, grupos de trabajo, etcétera. Es decir, cuando hablamos de la European Open Science Cloud, no es solamente una nube, o sea, no es una infraestructura sin más, sino que es algo muchísimo más complejo. Y ese mismo año se firmó también la Declaración de Panamá, que supongo que muchos, de hecho, algunos de los participantes que hay hoy aquí fueron partes firmantes de esta declaración, con lo cual saben mucho más que yo, pero me parece importante ver eso, esa evolución entre cómo incluso las declaraciones van cambiando de forma. Hay más declaraciones y hay más documentos de este tipo, pero tampoco quería abrumar. Entonces, ¿cuáles son los ejes, por ejemplo, de acción que se incluyen en la declaración o que nombra la Declaración de Panamá? Pues habla de datos abiertos, de educación abierta, de ciencia ciudadana, de evaluación abierta, de software, de herramientas, de código, de licencias, etc. El acceso abierto es en realidad una pequeña parte, bueno, pequeña entre comillas, de todos estos elementos esenciales que componen la ciencia abierta. Otro aspecto también interesante es los planes, ¿vale? Como los planes, el plan S, que fue el primero, con una idea y una intención estupenda. El plan S fue una serie de financiadores que se juntaron y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que el acceso abierto sea algo real y sea algo realmente algo que tenga lugar. Entonces, su primera idea fue, bueno, a partir del enero de 2020, todas las publicaciones resultantes de proyectos financiados con fondos públicos deberán ser publicadas en revistas de acceso abierto o en plataformas compatibles, ¿de acuerdo? Los principios iniciales eran bastante estrictos y decía que ninguna publicación debía estar tras un muro de pago, que el acceso abierto había de ser inmediato, es decir, sin embargos, que la licencia debería ser CC BY, que los financiadores se comprometían a apoyar esas tarifas y que los financiadores no iban a permitir la publicación en revistas híbridas, es decir, únicamente en revistas de acceso abierto. La idea está muy bien, pero ¿qué ocurre? Ocurre que los investigadores, por una parte, tienen que publicar y son también evaluados. Entonces, ¿cómo siguen siendo evaluados? Y esto es algo que también ocurre en países de Latinoamérica. Pues al final, en revistas que tenían o tienen factor de impacto muy alto. Con lo cual, ¿qué ocurre? En el momento en el que se dice que no podemos publicar en revistas híbridas, ya todas esas revistas de alto factor de impacto que son de suscripción quedan exentas de nuestro ámbito. Entonces, ahí empezaba a haber problemas. Luego, por otra parte, si los financiadores se comprometen a apoyar las tarifas a nivel razonable. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, tenemos el caso de muchas personas que están empezando a trabajar o que, bueno, los Early Career Researchers que no tienen tampoco fondos o algunos, o simplemente hay muchos laboratorios, muchos grupos de investigación que no tienen fondos para pagar esas APCs tan altas. Luego lo del acceso abierto inmediato. Muchas veces tenemos que publicar en nuestra revista porque es la revista de nuestra disciplina y es la revista que nos cuenta para que luego nos evalúen positivamente, pero esa revista tiene embargos, tiene unos embargos bastante, pues 6 meses, 12 meses, 24 meses en ciencias sociales en algunos casos. Entonces, esto recibió un montón de críticas, porque evidentemente como filosofía la idea estaba bien, pero llevarlo a cabo o ponerlo en práctica era muy complicado. Aquí surgió, en forma de crítica, el Plan U. El Plan U empezó siendo una especie de manifiesto, luego se publicó en PLOS Biology, y en el 2019 dijeron, a ver, esto no es factible, porque nos estamos
olvidando de otras, de la vía verde para publicar los documentos, para publicar el conocimiento en acceso abierto. Existen los preprints que eran completamente olvidados en el Plan S, y entonces pues eso, empezó toda este contraataque del Plan U y del papel de los preprints. Entonces, a partir de ahí se propusieron ciertos cambios, y entonces la coalición S dijo, bueno, vamos a trabajar en ello. Entonces, para empezar, se ha extendido el plazo, se apoyan opciones de más acuerdos transformacionales, dejan o establecen o clarifican que el Plan S no es un modelo de publicación en acceso abierto por pago de revistas, sino que se admiten otros formatos, que se admiten modelos más sostenibles, que se admiten los repositorios, se revisan los requisitos técnicos para los repositorios y se les da un poquito más ¿cómo se dice?, de protagonismo. Se especifica también la importancia de la transparencia en los sistemas de pago de APC, y se hace énfasis en que hay que revisar y modificar el sistema de evaluación de la ciencia y de incentivos. ¿Cuál es el problema a día de hoy? Que este punto todavía, digamos que está en marcha. Es decir, todavía no se han cambiado los sistemas de evaluación, a pesar de que sí se están implementando muchos requisitos de tener que cumplir con temas de datos abiertos o gestión abierta de los datos, que no es lo mismo, acceso abierto, etc. Además de esto, han surgido más planes, como por ejemplo el Plan A, que yo creo que igual es un poquito más desconocido. El Plan A lo que hace es que propone a lo largo de 5 años hacer que se colabore de forma global en materia de comunicación académica, y señala 4 ejes principales. Por una parte, en los estudios; por otra parte, en desarrollar infraestructuras, igualmente formación, y luego también en un trabajo mucho más colaborativo. Esta iniciativa de Open Scholarship es un poquito más reciente, es del año pasado, y se puede encontrar pues, a través de este enlace, de este documento, se puede leer todo cómo se define el Plan A y lo que pretende. También es posible firmarlo y apoyarlo. Entonces, si bien es cierto que el Plan S está pensado especialmente para las instituciones o los países de instituciones que apoyan o que forman esta coalición S, me parece que tiene muchos recursos muy interesantes, porque tiene, por ejemplo, formas o recomendaciones para llevar a cabo, para cumplir con estos objetivos. Tiene, por ejemplo, ejemplos de cómo ciertas organizaciones explican su hoja de ruta para implementar todos estos pasos, etc. Entonces, he añadido aquí este link con recursos, sobre todo de cómo hacer, cómo cumplir este objetivo, ¿no? De que todo al final esté, o que el máximo posible de información y de recursos o de resultados de investigación esté en acceso abierto. Pero es cierto que tenemos también a Melica, y entonces Amelica, me gusta mucho este post, porque decía que Amelica versus Plan S, el mismo objetivo con 2 estrategias diferentes. Entonces, creo que es interesante comparar y ver diferentes opciones. Y hay no sé si estará por aquí, pero Ariana Becerril García expuso, por ejemplo, tiene un hilo de Twitter muy interesante en el que hace comparaciones de lo que propone el Plan S y de lo que propone Amelica, entonces para compararlo. En cualquier caso, me parece interesante, que es tener
esta visión general de cuáles son los planes que hay, de cuáles son las críticas a cada uno y qué es lo que cada uno pide, ofrece y da como apoyo, ¿vale? Y ya esta última pequeña parte de contextualización, quería hablar de RRI, es decir, de investigación e innovación responsable y de ciencia ciudadana, como una parte importante y esencial del contexto de la ciencia abierta. Seguro que muchos conocen el paraguas de Eva Méndez, ¿no?, en el que decía que la ciencia abierta es algo que incluye muchos otros elementos que ya hemos nombrado, y un poco más tarde ella misma decía, es que estoy pensando que ese paraguas se debería convertir en una seta. ¿Por qué? Porque tiene también raíces. ¿Esas raíces cuáles son? Pues esas raíces son aspectos como la integridad en la investigación, las infraestructuras y los modelos de evaluación, por ejemplo, que son realmente muy importantes. Y todo ello viene marcado por esta investigación y esta innovación responsable, que sería el marco, digamos, más genérico de todo esto de lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué es la innovación e investigación responsable? Son una serie de acciones cuya filosofía, cuya idea es decir que la ciencia tiene que ser por, con y para la sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, en los últimos, igual es una opinión personal, pero yo creo que durante una serie X de años, esa forma de publicar revistas de mucho impacto, ser investigador de excelencia, de renombre o investigadora, ha hecho que algunos, no todos, pero parte de la masa de investigadores e investigadoras se separen un poco de por qué y para qué investigan. Y recuerdo, pues justo ahora hace un año, recuerdo estar en un congreso en España, en León, y claro, había un investigador que decía, es que yo investigo y claro, mi fin es publicar en revistas de alto impacto. Y decíamos, bueno, pero el fin último de la investigación, ¿cuál es? Crear una sociedad mejor, hacer que el mundo mejore, que el mundo avance, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos caminos se habían separado tanto que lo que pretende la RRI es volverlos a mezclar y volver a ver un poco también cuál es el fin último de la investigación. Entonces, digamos que esto se incluye como se presenta como una especie de paquetes de acciones y entre ellos estos elementos, estos ejes son la participación ciudadana, el acceso abierto, por supuesto, la ética, la educación científica y la igualdad de género también. Pero no tanto la igualdad de género desde el punto de vista de vamos a ser equitativos en las contrataciones, etcétera, sino en diseñar la investigación de una forma equitativa teniendo en cuenta la igualdad de género. Por ejemplo, sabemos que en enfermedades cardiovasculares los síntomas, por ejemplo, de un infarto difieren mucho entre los hombres y las mujeres. Eso ha hecho que durante muchos años haya más mujeres que hayan muerto de infarto porque los síntomas no estaban bien, ¿cómo se dice? No señalizados, pero no se establecían bien los síntomas. Es decir, no se hacía un diagnóstico correcto porque se equivocaban los síntomas. O, por ejemplo, hay muchos otros aspectos, por ejemplo, en el tema de la seguridad en los automóviles, es decir, las medidas de los cinturones de seguridad no están hechos, por ejemplo, para personas como yo o para mujeres como yo, que somos pues, más pequeñitas y entonces pues yo no soy muy grande, entonces esto con el online se pierde, pero eso hace que, claro, a mí no me quede bien, no me quede cómodo o no sea tan seguro. Entonces, todo ese tipo de cosas son ejes o son parte de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta si hacemos investigación teniendo en cuenta RRI.
Entonces, la educación científica, por ejemplo, es algo muy importante. Es decir, hacemos ciencia y nosotros en nuestro mundo, como investigadores, vivimos fenomenal, pero no podemos trasladar, tenemos la obligación o la responsabilidad de trasladar ese conocimiento, de explicar ese conocimiento a la sociedad para que lo pueda entender. Es interesante que, por ejemplo, hay unos indicadores para promover esa monitorización de la investigación y la innovación responsable. Y lo siento, está ahora. Y teniendo en cuenta que la ciencia ciudadana es una parte esencial y prioritaria de RRI, definimos ciencia ciudadana como la participación del público en general, de la sociedad, en actividades de investigación. Entonces, puede haber diferentes niveles, es decir, podemos hacer que los participantes proporcionen datos, hagan preguntas, de forma también que se cree una nueva cultura científica. Y además hacemos que si trabajamos más directamente con la sociedad, con los participantes, también eso hace que la sociedad entienda mejor la investigación, que la valore más y que se entienda mejor todo lo que es el trabajo científico. Entonces, hay tres tipos, o se pueden establecer en tres tipos los proyectos de ciencia ciudadana. Por una parte, esto es, por ejemplo, es algo que ahora en Europa se está valorando mucho a la hora de dar proyectos. Es decir, cuando ahora un investigador o una investigadora solicita un proyecto, no es suficiente con decir voy a poner mis publicaciones en acceso abierto, voy a gestionar mis datos abiertos o de forma abierta según los principios FAIR, etcétera, sino que además es interesante que haya una idea transversal en la solicitud de los proyectos que incluyan este tipo de conceptos. Entonces, por ejemplo, en el caso de querer hacer o de querer involucrar a la sociedad y de querer empezar por lo menos con ciencia ciudadana, podemos hablar de proyectos contributivos, es decir, los participantes contribuyen en la recopilación de los datos y pueden incluso ayudar a analizar esos datos o a difundirlos. Los proyectos colaborativos, en los que se analizan muestras y en ocasiones los participantes incluso ayudan a sacar conclusiones, a diseñar el estudio, etcétera. Y luego están también los proyectos co-creados, ¿de acuerdo? Estos que serían los que tienen un nivel muchísimo más profundo de colaboración ciudadana, son en los que los participantes colaboran desde el diseño primero del proyecto, incluyendo pues esa definición de preguntas, desarrollo de hipótesis, etcétera, etcétera, ¿vale? Las ventajas, pues que se amontan. Lo siento. Aumentan y mejoran las interacciones entre ciencia y sociedad. La investigación es más democrática y además ayuda a promover la educación científica y a empoderar a los ciudadanos participantes. He añadido un ejemplo de un proyecto de ciencia ciudadana muy interesante, en mi opinión, y yo creo que a veces con ejemplos se ve todo muchísimo mejor. Entonces, después de este monólogo, vamos a pasar vamos a tener, me gustaría lanzar la primera pregunta para el debate. Entonces, que sería, ¿cuáles son los retos que los participantes que estamos aquí vemos en la evolución del acceso abierto a la ciencia abierta? Entonces, hemos lanzado espero que puedan entrar, si entran en Menti, es www.menti.com y ponen el código 84702611, no sé si alguien lo puede copiar. A ver, el código sería 84702621. Creo que lo he copiado bien. Vale. Y voy a parar de compartir aquí para que vean las preguntas, perdón, mejor dicho, las respuestas, las opiniones
de todos ustedes. Es decir, supongo que ahora estarán viendo la pantalla de Mentimeter y en principio, vamos, se supone que pueden escribir sus comentarios entrando con este código a este enlace. ¿Es así o Alejandra? Ya yo estoy, yo creo que ya todos podemos colocarlo. Si alguno Sí, tiene ya. dudas o preguntas, pues podemos resolverlas, pero pues invitamos a los 49 participantes a colocar sus comentarios. Vale, entonces ya ha habido 2 personas que han hecho algún comentario. Se puede hacer, creo que se pueden hacer varios comentarios, es decir, no puede ser. Y se pueden escribir frases, o sea. Y hay que recordar los retos de pasar del acceso abierto a la ciencia abierta. Sería esa evolución. Yo, por ejemplo, el desconocimiento de los investigadores, que a mí me parece que estoy de acuerdo, va unido también a la falta de formación, generar políticas, supongo que lo estarán, si lo pongo más grande, no sé si lo verán mejor. Sí, lo estamos viendo todos. La financiación. Alguien decía, creo que por aquí arriba, mecanismos de evaluación. La calificación de revistas no se limite a incentivos contradictorios. Luego, todos los resultados se podrán añadir a las transparencias de forma que tengamos también las propias contribuciones también en la propia presentación. Y dado que veo que sí hay comentarios, hay opiniones, me gustaría invitar, no somos tampoco, estamos 48 personas aquí, yo creo que sería interesante establecer un poquito de debate, ¿no, Alejandra? ¿Qué piensas? Sí, pues ya hay varios comentarios en el transcurso de tu presentación. Por ejemplo, Gabriela Arevalo hablaba del tema de diagnosticados, María Ángela Petricio hablaba de tipificados y Diego Pinto hablaba de la existencia de muchos sesgos. Tal vez de pronto los invitaría a ellos, que son los primeros en hacer comentarios. Y Diego también está preguntándose de cuál es tu concepto de investigación. Entonces, Diego, te invitamos a participar. Si quieres abrir tu micrófono. ¿Quién, yo? Diego, Ah, Diego Diego. Pinto, Diego Pinto. Espero Bueno, que pues nuestros participantes no, parece que no quieren. ok, ya Gabriela Arevalo aquí ha levantado la mano. Gabriela, por favor. Sí, muchas gracias. Ahorita estaba escribiendo sobre los retos, pero bueno, ya que abrieron el micro, yo soy editora de una revista de educación, de ciencias sociales, de investigación educativa. He tratado de empezar a trabajar con los investigadores sobre poner en repositorios datos abiertos. Pero lo que sí veo es que esta propuesta está hecha desde las ciencias exactas y que otra vez nos va a poner un poco en desventaja a las ciencias sociales tratando de imitar lo que hacen las ciencias exactas. Y creo que nos falta trabajar en ciencias sociales de cuál sería el modelo que más se ajusta para la ciencia abierta, ¿no? O sea, creo que ahí hay un trabajo que hacer desde las ciencias sociales para que no sea que terminemos haciendo y ajustándonos siempre ahí con calzador con lo que proponen las ciencias exactas. Por ejemplo, lo veía, los que trabajan en investigación cuanti, pues no tienen tanta bronca, ¿no? Pero una de mis investigadoras más reconocidas sobre estudios de género y educación, ¿no? Yo le decía, oye, a ver, ¿qué tipo de materiales podemos depositar en un repositorio de datos abiertos, ¿no? ¿Qué es lo que genera tu investigación para que la gente vea
¿cómo la haces que pueda reproducir algo y demás? Y entonces no es fácil, no es fácil. Y creo que allí ese es un reto también para la gente que está impulsando, porque no se está pensando desde ahí, ¿no? O sea, piensan datos abiertos y entonces siempre ponen el ejemplo de, y entonces en el laboratorio, y entonces para que puedan reproducir y no sé qué. Entonces creo que ahí hay un reto tanto de quienes generan las políticas, las instituciones, los organismos que le están impulsando, como quienes trabajamos desde la investigación en ciencias sociales. Mil gracias, Gabriela. Alicia, ¿tienes algún comentario? Sí, tengo un pequeño comentario solamente y es cierto, o sea, las ciencias sociales, digamos que las ciencias de STEM, las ciencias exactas son las que parece que en muchas ocasiones son los líderes, ¿no? Y además parece que cuando se habla de un investigador nadie piensa, una investigadora se piensa ya directamente en un laboratorio y no en ciencias sociales, ¿no? Parece que somos como de segunda clase. Pero es cierto una cosa, de esto lo voy a comentar más tarde. La ciencia abierta tampoco obliga a poner los datos abiertos, sino que obliga a hacer los datos, o bueno, los requerimientos que tenemos por lo menos en Europa son hacer los datos fair. Entonces, yo creo que es importante saber que hay vías para llegar a la ciencia abierta. Es decir, la ciencia abierta tiene que ver con la forma de hacer ciencia, de cómo compartir y de cómo hacer eso más transparente. No quiere decir que todo tiene que estar en abierto. De hecho, hay otro problema con los datos abiertos, que esto nos daría para hablar no sé cuántas horas, es por ejemplo datos, por ejemplo, ay, ahora se me ha ido. Por ejemplo, en Australia ocurre, de poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí hay otro problema grande, es decir, no se puede exigir ni pedir que todos los datos estén abiertos, porque eso no es así. Pero la idea esa de la ciencia abierta más colaborativa, más transparente, no está reñida con tener datos cerrados, ¿vale? Bueno, por lo menos es como yo lo veo, tampoco sé cómo puede ser igual en algunos países de Latinoamérica, si hay otras normativas que yo desconozco. Alicia, muchísimas gracias. Sí. Gabriela, yo creo que es interesante justo la conferencia que hubo esta mañana sobre temas de artes y ciencias sociales y yo creo que todos nos va a tocar volvernos a ver todos los videos de las métricas para poder seguir aprendiendo y reflexionar sobre estos temas que también tienen mucha incidencia. Y justamente hay un término en institucionalismo que se llama isomorfismo. Justamente muchas veces tomar cosas que no calzan, como tú dices, que no miran el contexto que nosotros deberíamos tener, y eso son las capacidades institucionales o las capacidades específicas de cada área o disciplina. Muchas gracias. Le doy espacio a Julio Santillana. Julio, mil gracias por acompañarnos. Hola, sí, buenas tardes por allá. Un saludo a Alicia, María Alejandra y todos los demás colegas que nos acompañan. Mi nombre es Julio Santillán, bibliotecólogo y un poco involucrado en estos temas ya hace buen tiempo y sí, calzo bastante también un poco con lo que había mencionado Gabriel hace un momento, porque por ejemplo a mí me ha tocado ahora ya no involucrarme concretamente con, digamos, áreas afines a las ciencias sociales. Me fui un poco más a la esquina, por eso es que estuve temprano, tal cual haciendo mi tarea, viendo precisamente lo que se hablaba en artes, ¿no? Y a propósito de recoger la experiencia colombiana, de incluir el componente, ¿no? Investigación más creación, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en el caso de Perú, ¿no? Estamos tratando de absorber para la primera universidad de artes en este lado. Y precisamente este es un tema súper interesante en cuanto a retos, porque, como mencionaban ustedes, también hablamos de ciencia abierta y de acceso abierto dependiendo desde dónde nos ubicamos. Desde ciencias sociales, bueno, tenemos ya varias alternativas, varias respuestas de cómo trabajarlo. Cuando uno se pone cerca a los amigos de las ciencias aplicadas o las ciencias duras, ellos también tienen otro punto de vista, a veces hasta nos miran mal, pero por nuestro lenguaje un poco contra la versión de ellos, un poco subversivo, ¿no? Pero ahora que me he ido un poco más a la esquina, en el cual prácticamente los productos de la ciencia que de alguna manera, y en este caso el conocimiento, como es la
las artes y las humanidades, ¿no? No es tan sencillo. Se vinculó un audio por ahí de Diego, creo. Sí, gracias, Diego. Entonces, sí, hay un reto grande en el sentido de también saber, de alguna manera, de aquellos sabores, ¿no? Que tiene la ciencia abierta, también desde qué lado los estamos planteando y enfocando. Entonces, creo que estas, como dicen por aquí cerca también en Chile, estas cápsulas, estos tips del abordaje de cómo traer estos enfoques de ciencia abierta, sobre todo para el ámbito de las artes, por ejemplo, buscar ese aspecto de ser inclusivo a estas formas nuevas de hacer conocimiento es importante. Y en ese sentido pienso que ese es un reto, o sea, más allá del discurso mismo de la ciencia abierta, saber también los discursos respectivos desde el ángulo en que estamos, para que esto, entre comillas, permita articular también los distintos discursos que hay desde cada enfoque que tenemos. Solamente ese alcance. Muchas gracias. Mil gracias, Julio. Sí, muy relevante, sobre todo un tema clave y un reto para las métricas, que es la inclusión, ¿no? Y que es justamente en las discusiones teóricas entre el tema del mainstream y no mainstream knowledge, entre la ciencia del sur y la ciencia del norte, pensar cómo hacemos visible lo invisible desde la perspectiva métrica. Alicia, ¿tienes algún comentario para Julio? No, que vamos, estoy de acuerdo con él, que hay muchas formas y muchas perspectivas de abordar este tema. Entonces hay que buscar, lo importante es buscar el camino y llegar, es decir, trabajar en ello para poder, pues eso, de alguna forma o de otra, poner nuestro granito de arena en hacer que esta evolución tenga lugar y que la ciencia abierta sea, como ha escrito alguien también, como dice Eva Méndez, la nueva normalidad. Estoy de acuerdo. Creo que María Ángela... Y Diego Pinto. Si quieres ahora María Ángela, y parece que Diego ya tiene micrófono. Vale, María Ángela, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, les saludo desde Mérida, Venezuela. Y nada, pues quería brevemente participar un poco en la línea de la primera compañera que intervino, en el sentido... Perdón, creo que el audio se ha ido un poquito. Okay. María Ángela, ¿no? Ahora, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto, perfecto. Bien, decía que un poco en la línea de la primera persona que intervino, en el sentido de, bueno, que desde las ciencias sociales quizás llamar un poco a buscar nuestra propia forma de hacer ciencia abierta, en el sentido de que los criterios de reproducibilidad y de replicabilidad pues son distintos, pues, y en algunos casos no son. Y coincide que no por ello deberíamos pensar que no podemos hablar de ciencia abierta. Sin embargo, creo que más allá de las diferencias de las disciplinas o también incluso las diferencias de los objetos de estudio, es decir, hasta qué punto podríamos incluso abordar un tema ético cuando nos referimos a aspectos culturales o aspectos incluso de... sí, digamos, sociales o sociológicos de determinados colectivos, de determinadas comunidades de estudio en el área de las ciencias sociales. Pero creo que sí hay un elemento que supera a las particularidades de cada disciplina o de cada enfoque o de cada objeto de estudio y tiene que ver con las capacidades institucionales. Y creo que ese es uno de los principales retos que sobre todo tenemos que atender en Latinoamérica. Y capacidades institucionales evidentemente pasan por un ámbito financiero y de infraestructura, es decir, la ciencia abierta y el acceso abierto requieren una infraestructura que, digamos, cuya disposición en nuestros países en América Latina es marcadamente desigual, pero también hay un tema que no es tanto, digamos, desde el punto de vista financiero y tiene que ver también con una infraestructura organizacional en términos de prácticas. Nuestros modos de hacer ciencia todavía beben de los modos canónicos de hacer ciencia que heredamos y que aprendimos y que marcamos como el único y los únicos modos de hacer ciencia, ¿no? Entonces, y en ese contexto muchas veces nuestras universidades y nuestros centros de investigación buscan ser incluso más rigurosos
que aquellos en donde fueron formados los investigadores que hoy en día los conducen. De alguna forma la pandemia nos plantea un nuevo escenario en el que nuevas organizaciones distintas del ámbito estrictamente académico universitario o institucional de educación universitaria están abriéndose a posibilidades y necesidades y aportes en ciencia abierta, y creo que también es un reto poder incluir en términos de evaluación y de valoración esos aportes, porque efectivamente también tributan el enriquecimiento de todo ese bagaje cultural y de conocimiento que aporta la ciencia abierta. Eso era, muchas gracias. Gracias, María Ángela. Excelentes aportes que nos ponen a los retos latinoamericanos que tenemos que mirar. Capacidades institucionales, infraestructura, normatividad y transiciones. De hecho, hay varios autores que hablan de la ciencia en transición. Justamente estamos en un cambio donde la tecnología y las transiciones nos llevan a nuevos retos en forma de hacer ciencia. Diego Pinto, ¿ya tienes micrófono o con las preguntas que hiciste en el chat podemos tener? Hablaste de los sesgos y hablaste de cuál es el concepto de investigación. Diego, ¿tienes finalmente micrófono? No entiendo muy bien la pregunta de cuál es mi concepto de investigación. Sí. Y el tema de los sesgos, que existen muchos sesgos, pero también así de forma aislada, como tampoco sé en qué momento ha escrito el comentario, en qué momento de mi charla, no me veo un poco, no sé muy bien qué decir, ¿de acuerdo? Sí que creo que, a ver, el tema de la ciencia abierta es algo complejo. Creo que estamos en una dirección buena, positiva. Creo que la ciencia abierta puede ayudar a precisamente toda esta inclusión, a que el conocimiento sea muchísimo más general. Evidentemente, como han dicho, como se han escrito en pues eso, diferentes participantes, han escrito sobre la política y los compromisos institucionales, que me parece que es algo fundamental. Yo creo que un aspecto clave que todavía estamos muy por detrás de cómo debería ser es la falta de estímulos y de incentivos, o de estímulos e incentivos acorde a lo que se está pidiendo. Ahora enseguida voy a hablar del tema de las políticas, y es cierto que las políticas, igual que ha ocurrido con el Plan-ES, van un paso por delante o dos de lo que en realidad los investigadores pueden hacer. Entonces, yo entiendo muchas veces que los especialistas en investigación están en una encrucijada y por una parte les están pidiendo una cosa, pero por otra parte les evalúan por otra diferente. Entonces, yo creo que es un momento un poco complejo, pero espero que sea el cambio o el inicio de un cambio a mejor, creo. A ver, ha escrito Diego. Sí, eso te iba a decir. Diego nos dice, existen sesgos al momento de investigar, como el caso del plan que planteó entre hombres y mujeres en un tema de medicina o en los autos, su diseño, etc. Sí, es cierto. O sea, existen sesgos, existen. Es decir, la idea de hacer, y no solamente se trata de investigación responsable, sino de una innovación más responsable, de tener en cuenta, por ejemplo, la transparencia, todo el tema de patentes, lo que hablaban también de más colaboraciones, por ejemplo, con la industria o con entes, además de la sociedad, con entes no académicos, por ejemplo. Todo eso yo creo que son retos, pero espero que con ayuda de formación y de nuevas políticas, que la cosa pues vaya a mejor y que sigamos avanzando. Gracias, Alicia. Creo que para esta primera parte ya tenemos comentarios. Puedes seguir con la siguiente parte de tu presentación. Sí, entonces ahora esta va a ser más cortita, ¿eh? A ver, ya está compartiendo, ¿no? Bueno, entiendo que
que hay muy poca gente entre los presentes de Europa. Creo que había alguna persona, o sea, sé que hay alguna persona de España, pero las políticas y el marco legal, para tener una idea también de qué es lo que pide y cómo va evolucionando el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Lo que nos pasa en España es que tenemos bueno, y en países de la Unión Europea es que tenemos este marco legislativo de la Unión Europea, es lo que luego hace que los países trabajen de alguna manera de forma más coordinada, porque tienen que cumplir y tienen que seguir estas directrices o estas normativas más generales, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo publicaron el año pasado, pues no hace todavía ni un año. Me parece muy interesante porque se ve cómo va avanzando desde el 2008, que el 7º programa marco, que era el programa de financiación entonces, cuáles eran los requisitos en materia de acceso abierto y, al igual que hemos visto antes con las declaraciones, cómo va cambiando, ¿vale? Entonces, en 2008 el 7º programa marco tenía un programa piloto de acceso abierto para depositar en acceso abierto las publicaciones revisadas por pares. Luego, en 2014, ya Horizonte 2020, que fue el siguiente programa de financiación, ya decía que, bueno, que vamos a empezar ya el acceso abierto y va a ser algo obligatorio, es decir, todos los resultados de investigación con financiación o derivados de financiación pública, los artículos tenían que estar en acceso abierto, y además lanzaron un programa piloto de datos abiertos, Open Research Data, o datos abiertos, y de planes de gestión de datos, DMP, ¿vale? O el DMP, el Data Management Plan. Empezó todo como un programa piloto, solamente en algunas secciones, etcétera, y a partir de ahí ya empezó a partir de 2017, decir, no, ya el acceso abierto, eso se ha mantenido ya como algo obligatorio, y ya se empezó a pedir que se generalizara dentro del mismo programa de H2020 el tratamiento de los datos de otra forma, ¿de acuerdo? No quiero decir datos abiertos en su totalidad, pero sí a gestionar los datos de una forma más transparente. Ahora empieza, o está empezando, Horizonte Europa, Horizon Europe, que es el siguiente programa marco. Entonces, aquí ya se habla por primera vez de Open Science, es decir, estamos, bueno, no exactamente por primera vez, pero de forma oficial lo que se pide es ya que cale esta idea de ciencia abierta, de Open Science, incluyendo acceso abierto, gestión de datos de investigación, la participación, engagement, la participación y la colaboración de los ciudadanos, etcétera, todo a través de la investigación. Entonces, el 7º programa marco exigía o tenía un proyecto piloto en algunas de las áreas para depositar las publicaciones en abierto, dejando unos periodos de embargo entre 6 y 12 meses desde la publicación. En Horizonte 20 ya decían que, bueno, acabó Horizonte 20 diciendo que se pedía que los artículos publicados en revistas académicas, artículos revisados por pares, se publicaran en acceso abierto, se mantenían esos embargos y que se publicaran los datos relacionados o que daban apoyo a las publicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una pequeña limitación, ¿de acuerdo? Y es que no se pide que absolutamente todos los datos que se recopilen se pongan, sino que por lo menos se pongan en abierto los datos que vayan acompañando a las publicaciones que ya están en acceso abierto, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver también con la idea de transparencia, es decir, si yo quiero comprobar o quiero reproducir una investigación o un trabajo, voy a necesitar los datos en los que se basa. Y si no tengo los datos, no puedo
reproducirla, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 29 de la Política Europea de Horizonte 2020 de acceso a publicaciones decía eso, que había que poner en acceso abierto la versión aceptada en un periodo no superior a 6 o 12 meses. Es importante, habla de garantizar el acceso abierto a los metadatos que investiguen esa publicación. Es decir, no es solamente la publicación en sí, sino los metadatos que acompañan y que describen esa publicación. Y además dice que si los investigadores no cumplen con esas investigaciones, que pueden tener, pueden incumplir contrato y pueden tener penalizaciones. En el caso de los datos, el artículo 29.3 dice acceso abierto a datos de investigación y dice que hay que hacer lo posible para poner en abierto los datos, incluyendo los datos, los metadatos asociados. Aquí volvemos a ver esa idea que a mí me parece muy importante, que no es solamente pongo un Excel y ya está, o pongo un listado de fotografías o de imágenes, o pongo lo que sea mi dataset, sino que es importante también tener esos metadatos enriquecidos, esos metadatos que describen lo que yo estoy presentando, lo que yo estoy poniendo en público. Por una parte, los datos, y por otra parte, los datos que se especifiquen en el Data Management Plan, ¿de acuerdo? Entonces, esos dos aspectos son importantes a la hora en materia de datos abiertos. Entonces, datos de investigación y los metadatos, y a lo que obliga o lo que pide el requerimiento de la Comisión Europea es que, además de garantizar el acceso abierto a esos datos y a esos metadatos, que se hable del plan o que se desarrolle un plan de gestión de datos, ¿de acuerdo? El plan de gestión de datos, que no lo vamos a explicar aquí, por si alguno no lo conoce, es una planificación en la que se describe qué tipos de datos vamos a recopilar, quién los va a recopilar, cómo se van a recopilar, dónde se van a almacenar durante la investigación, cómo se van a compartir durante la investigación, qué licencias se van a tener en cuenta o se van a utilizar para compartir datos, y luego ya de forma posterior, cuando ya se vayan a publicar, dónde se van a compartir, en qué repositorios, cómo se van a preservar, etcétera, etcétera. Excepciones. Este es un aspecto importantísimo, en mi opinión, es que se pide sí que los datos estén en abierto, siempre y cuando no entren en colisión con una protección de derechos de propiedad intelectual, o que no estén cubiertos o que no se asegure la protección de datos personales, por ejemplo, que es algo que suele ocurrir muchas veces en ciencias sociales, pero también en ciencias biosanitarias, por ejemplo, cuando estamos haciendo estudios de pacientes, etc. La confidencialidad en relación a asuntos de seguridad, que el objetivo del proyecto se vea comprometido. Esto es algo muy típico. Los investigadores tienen mucho miedo a compartir sus datos porque su objetivo, el objetivo de o futuras investigaciones pueden verse comprometidas. Todo esto, que nos generen datos en el proyecto, todo esto se entiende como excepciones completamente comprensibles para no compartir datos de investigación. Sí es cierto que se puede compartir los metadatos y, por ejemplo, podemos poner en un repositorio que tenemos un dataset que acompaña a un artículo y podemos describir qué datos son, cuándo se han tomado, quién los ha tomado, qué programas, por ejemplo, serían necesarios para leer esos datos, cómo se van a preservar, etcétera, pero ponerlos, por ejemplo, encerrado y decir, bueno, si hay alguna persona, algún investigador, alguna investigadora que quiera acceder a esos datos, por ejemplo, se puede establecer, pero no puedo compartirlos porque hay datos personales que no me permiten que eso se comparta, se puede establecer un contrato de confidencialidad y se puede permitir que esos datos se utilicen para otra investigación, incluso una colaboración de investigación, ¿de acuerdo? Alicia, Diego nos pregunta que si el plan de gestión de datos se basa en GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos.
son cosas diferentes, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos es una normativa que lo que hace es que protege los derechos de las personas en cuanto a sus datos. Por ejemplo, una cosa, yo no puedo grabar un vídeo y compartirlo si no tengo, o no podría, si no tengo el consentimiento firmado de las personas que están en ese vídeo, ¿de acuerdo? En España, por ejemplo, sería así. O no podría, si organizo una jornada y recopilo los datos de todos los participantes, esos datos no puedo compartirlos con terceros. Es decir, el Reglamento General de Protección de Datos tiene que ver con eso. Es una normativa legal de protección de datos personales. El plan de gestión de datos es una descripción de qué y cómo voy a hacer yo con mis datos de investigación. ¿De acuerdo? Es decir, es describir cómo los voy a recopilar, cómo los voy a describir. Se incluyen, por ejemplo, cosas de cómo voy a denominar los archivos, qué nomenclaturas voy a utilizar, cómo los voy a almacenar, etcétera. Cómo los voy a compartir después, etcétera. Digamos que el tratamiento de datos personales o aspectos éticos, por ejemplo, pueden o deben incluirse, se incluyen de hecho, en un plan de gestión de datos, pero son cosas diferentes. Yo que sé, puedo por ejemplo mandar alguna referencia a posteriori. En la presentación creo que está mi correo electrónico y si no, pues a través de LinkedIn o de Twitter es fácil, yo creo, localizarme, y con un correo electrónico, con un mensaje, pues puedo, si no, derivar a más bibliografía relativa a lo que es un plan de gestión de datos y al propio reglamento de protección de datos. No sé si con eso ayudo a la respuesta, si esa respuesta ya te ayuda, Diego. Bueno, pues acaso sigo, ¿vale? Vale, gracias, Alicia. Vale, entonces en Horizonte Europa lo que incluye es esta política de investigación e innovación mucho más amplia, ¿de acuerdo? Y sí que separa entre estas dos categorías de publicaciones y datos de investigación. Entonces, Horizonte Europa, Horizonte Europa, que es ya esta última fase en la que entramos ahora, lo que considera ya no habla solamente de acceso abierto, sino que habla de ciencia abierta a lo largo de todo el proceso de investigación. Y eso tiene que ser transversal y tiene que ser palpable, tiene que ser algo, no basta con decir, pues yo voy a hacer mi investigación y voy a ponerlo todo en abierto al final. No, porque lo que implica la ciencia abierta es una idea de esa mejor estrategia, planificación y difusión a lo largo de todo el proyecto y teniendo en cuenta esa participación activa de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, dejo también la verdad es que este es el último que tengo. El mandato, este es el borrador, digamos, todavía del próximo Grant Agreement. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí hay importancia es que el mandato de acceso abierto se va a extender a los libros, que antes no era así. El acceso abierto ha de ser inmediato, es decir, quieren intentar que no haya embargos, ¿de acuerdo? Va en consonancia con lo que decía también el Plan S. Se debe proporcionar información sobre otros objetos, herramientas, etc. Es decir, se tiene que hacer la investigación más transparente en general. Se habla también de los repositorios, ¿de acuerdo? Y se hace mucho énfasis en la gestión de datos de investigación desde el punto de vista de que sean fair y de los planes de gestión de datos. Es lo que hablaba al principio, ¿sí? Ahí te tengo una pregunta. Dime. Este es el último plan de financiación de la Unión Europea, ¿cierto? Sí. Y estas son las bases y los criterios que se tendrán en cuenta en términos de ciencia abierta. Sí. La última vez que lo he mirado creo que ha sido en julio. Y creo, no sé si alguien me puede corregir, pero de momento está solamente este draft, ¿vale? Es decir, tiene el Grant Agreement, es el contrato que los investigadores firman o tienen que tener en cuenta a la hora de cuando les dan financiación. Es decir, se comprometen a pues todo lo que viene en este Grant Agreement. Y de momento
esto es lo que pide lo que pide la Comisión Europea. Hay otra cosa muy interesante también, y es que, y yo creo que esto va a marcar mucho, hemos hablado durante muchos años de la evaluación de la investigación basada en revistas. Al final, el factor impacto, los cuartiles, etcétera, son métricas basadas en revistas. Son métricas de revistas en realidad. Y en los últimos años ya estamos hablando de que habría que centrarse en la investigación basada en artículos o en objetos, ¿de acuerdo? Y una cosa que es interesante es que la Comisión Europea ha desarrollado, bueno, la ha desarrollado Faculty of Thousand, pero ha puesto a disposición de todos los beneficiarios de Horizonte Europa y de Horizonte 20, también la pueden utilizar, de financiación europea en definitiva, una plataforma que se llama Open Research Europe. Esta plataforma tiene Faculty of Thousand es derivada, es una copia de Faculty of Thousand en realidad, de la plataforma que tiene Faculty of Thousand. Entonces, la idea es que se puede publicar con revisión por pares, con criterios de calidad, etcétera, etcétera, en acceso abierto, es decir, que los investigadores que tengan financiación europea no tienen que pagar a APCs porque pueden publicar aquí los resultados de su investigación. Entonces, claro, yo me pregunto, la evaluación evidentemente tiene que cambiar, porque no podemos evaluar por cuartil cuando estamos pidiendo o dando la opción o facilitando que los beneficiarios de esta financiación publiquen en una plataforma que no es una revista, que por lo tanto no tiene factor de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, es a lo que voy, vamos como, hay velocidades diferentes, ¿no? O sea, por una parte está la velocidad de qué requisitos nos piden, luego las infraestructuras que se van creando y de momento el que va a la cola es la idea de la velocidad de la evaluación de la ciencia, ¿no? O de la investigación, que es lo más complejo. Entonces, he copiado aquí dos capturas de pantalla que dicen, pues eso, la del acceso inmediato, las publicaciones deberían ser con licencias abiertas, los metadatos también tienen que estar licenciados con licencias abiertas, y se habla mucho de los FAIR Principles, de los principios FAIR, ¿de acuerdo? Es decir, que las unidades de conocimiento, los objetos, sean encontrables o accesibles, que sean localizables, mejor dicho, más que encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener datos que cumplan con todos los criterios FAIR y que no sean abiertos. Y eso ya es válido dentro de la ciencia abierta, ¿de acuerdo? Porque es lo que importa. Es decir, en el caso de los datos de investigación dice que tenemos que tener un plan de gestión de datos, es decir, describir y aclarar qué hacemos con los datos o cómo generamos o cómo reutilizamos datos, depositar los datos en un repositorio, si puede ser, evidentemente, en acceso abierto, pero si no puede ser, podemos también tener datos embargados. Se habla mucho de las excepciones que se deben justificar en el plan de gestión de datos y se habla de los requerimientos de metadatos. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es los identificadores persistentes. Para que algo sea localizable y sea accesible y se pueda citar de forma unívoca, etcétera, etcétera, necesitamos identificadores persistentes. Y no solamente para objetos, no solamente estoy hablando del DOI, que parece que es en cuestión de objetos el identificador persistente que se está como imponiendo, ¿no? Sino también tenemos ORCID, tenemos ROR, Ringgold para las instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de los identificadores persistentes es esencial, es muy importante. Bueno, en ambos casos es importante que los autores conserven derechos de propiedad intelectual para cumplir con esos requisitos de acceso abierto, que los metadatos, tanto de datos como de publicaciones, estén en una licencia abierta y que sea de acuerdo con los principios FAIR. Entonces, esto es lo que realmente pide la Comisión Europea. Entonces, ¿abierto? Sí. Y el lema es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Y entonces,
de forma resumida las opciones para estar exentos de publicar en abierto serían la privacidad, ¿de acuerdo?, los derechos de propiedad intelectual y que el objetivo del proyecto o intereses del propio investigador o incluso dicen otras razones a justificar se expliquen y ya está. Es decir, el officer que va a hacer la evaluación del proyecto no va a pedir que los datos sean en abierto si resulta que no tenemos consentimiento de los participantes de nuestro estudio, por ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es explicarlo, ¿vale? Entonces, el lema este es el principal lema tanto de la Comisión Europea como de otros muchos contextos, de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Y yo creo que si trasladamos también a nuestros usuarios este mensaje, damos mucha tranquilidad, porque no es tengo que ponerlo todo en abierto, que eso ya genera estrés, sino no, tengo que poner en abierto todo lo que pueda de la mejor forma posible, porque además así mi ciencia va a ser más transparente, voy a ser más visible, etcétera, etcétera. A ver. En España el marco legal es más o menos similar, aunque vamos con un poquito de retraso respecto a la Comisión Europea. Tenemos una ley, la ley de la ciencia del 2011, ya hablaba de poner en abierto los resultados de investigación. Lo que ocurre es que lo que ha pasado en España, en mi opinión, es que la ley está, pero no se ha comprobado, no se ha hecho una monitorización, no se ha hecho un control de si lo que se está financiando con fondos públicos se estaba poniendo en acceso abierto. Ahora ya sí, ahora las cosas han cambiado un poco. De hecho, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica del 2017-2020 ya hablaba también con carácter optativo depositar los datos de investigación en repositorios institucionales transcurrido el plazo de las convocatorias, etcétera, etcétera. Y es interesante también el cuarto plan de gobierno abierto que se ha hecho desde 2020 al 2024, que lo que pretende o los compromisos que adquiere son 10, entre ellos destacan, o bueno, yo destaco aquí profundizar en la transparencia, en los datos abiertos, no solamente, cuidado, aquí no estoy hablando solo de investigación, estoy hablando en general, es decir, que esa transparencia y esa apertura tiene que darse en todos los ambientes, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito del gobierno. De hecho, hay, por ejemplo, portales de datos abiertos a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, también en Colombia, por ejemplo, en países de Latinoamérica, también hay portales de datos abiertos, ¿vale? Entonces, la idea es mejorar también la calidad de la participación en la gestión pública, sensibilizar a la sociedad. Entonces, dentro de este plan de gobierno abierto, también en esta línea está también la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que se ha publicado recientemente, el año pasado, para los años, para este periodo del 2021 al 2027, y aquí ya sí se habla de el apoyo a la ciencia de excelencia, va a fomentar el acceso abierto a los resultados de investigación, teniendo en cuenta los datos FAIR y teniendo en cuenta la difusión y una mayor accesibilidad por parte de la sociedad a los resultados de investigación. En realidad, si se fijan, esto está en consonancia con lo que va diciendo la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea va diciendo una cosa y entonces nosotros vamos adaptando nuestras políticas nacionales, nuestras estrategias a estos requisitos, a estas líneas de trabajo, de acción. Y por ejemplo, es interesante que la última convocatoria de proyectos de I+D que hubo a finales del año pasado, en noviembre, bueno, entre noviembre y diciembre, ya decían que cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad intelectual o industrial, las publicaciones deberán estar disponibles en abierto y que los datos de investigación se deberán depositar en repositorios institucionales, nacionales, internacionales, antes de que transcurran 2 años desde la finalización del proyecto,
con el fin de impulsar el acceso a datos de toda esta investigación generada con estas ayudas financiadas. Entonces, en resumen, ya para acabar, que además veo que se pasa el tiempo, la obligación es de publicar en abierto siempre que sea posible y tan cerrado como sea necesario, de hacer un plan de gestión de datos, es decir, de establecer ese documento que hace una guía o explica o nos sirve a nosotros de guía también de documento de trabajo de cómo gestionar todos esos datos de investigación y hay muchos recursos, por ejemplo, para hacer data management plans. Ahí está, aquí por ejemplo he puesto el ejemplo del template de Horizonte 2020, pero está el DMP, el DMP Online del Digital Curation Center, está el programa de Argos, es decir, hay muchas herramientas para gestionar y para hacer estos planes de gestión de datos. Criterios FAIR, por si acaso alguien no los conoce, he puesto una referencia al artículo en el que se publicaron los principios FAIR, que es hacer los datos localizables, accesibles, reutilizables, tiene que ver con el tema de la licencia, etc. Esta guía que hemos publicado hace poco, bueno, la guía se publicó en 2017, pero la traducción la hemos puesto ahora en estos meses en Zenodo, y es un checklist, por ejemplo, de cómo publicar, cómo comprobar si los datos son cero o no. Es decir, pues tienen un identificador persistente, están descritos con metadatos enriquecidos, se proporcionan, por ejemplo, en formatos conocidos, se incluyen referencias a otros datos relacionados, es decir, son como frasecitas o cuestiones que podemos ir marcando o no marcando y que nos hacen la vida más fácil a la hora de decir cómo puedo hacer que mis datos sean FAIR o no. ¿De acuerdo? Y luego en Sherpa Juliet, no sé si la conocen, es una base de datos para la búsqueda de requerimientos de financiadores y pues hay diferentes, se puede buscar por país, se puede buscar por grupo, por financiador, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos a Chile incluido y bueno, pues eso, España, no es que haya muchos países todavía, pero es interesante que, pues eso, por ejemplo, en Austria, los financiadores que hay en Austria, pues aparece si obligan o impulsan pues tanto el acceso abierto, publicar, o sea, el archivo en abierto, publicar en abierto, el archivo de datos. Entonces, esos tres ejes son los que podemos establecer si es un requerimiento, es un fomento o si no hay políticas simplemente para ello. Entonces, llego a la segunda pregunta y serían ¿qué iniciativas políticas nacionales, regionales hay en los distintos países y qué opciones habría de coordinación? Porque creo que el hecho de que Europa tenga ese paraguas de esa política europea, esos requerimientos europeos, nos hacen la vida más fácil porque como tenemos que estar en línea con esas políticas, pues no tenemos necesidad de crear algo nuevo, sino simplemente asociarnos o seguir lo que están haciendo a nivel europeo. Entonces, voy a ver si en Mentimeter ya se puede pasar a la siguiente pregunta. A ver. Ya he puesto el número en el grupo y bueno, pues cada uno puede entrar a Mentimeter y colocar su respuesta. Mientras entran a Menti, pues con Alicia pensando que es importante también no descuidar nuestro contexto, voy a compartir un momento aquí unos slides, pero no tengo para compartir. No sé si Gabriel me podrías dar compartir pantalla un segundo. A ver si ya puedo. Ok, listo. Sí, bueno, tú puedes hacer. Dentro de los temas claves en Latinoamérica que tenemos que reflexionar este año, se ha dado el evento de Claxo, que ha sido, digamos, los líderes en conjunto con UNESCO
y con la Fundación Carolina en términos de las tendencias recientes en políticas de ciencia abierta y acceso abierto en Latinoamérica. También encontramos la referencia y clara y todo este tema de infraestructuras que se ha venido desarrollando. En nuestro evento hemos tenido la oportunidad de tener a Laura Robelli hablando de todo el tema de evaluación de la investigación y evaluación científica. En Colombia hicimos el año antepasado el evento de OpenCon, que también viene, digamos, de una tradición que Juan Pablo Alperín ha venido desarrollando a nivel mundial con el equipo de SPAR, pero que también hemos tenido la oportunidad de ir consolidando la comunidad en Latinoamérica. Y esta slide de Fernanda Beigel del año pasado en un evento de CEPAL muestra, digamos, las dinámicas de Latinoamérica en términos de ciencia abierta, acceso abierto, datos abiertos, software, evaluación, infraestructuras, ciencia ciudadana, recursos, apertura, sistemas de conocimiento indígena, diversas epistemologías, alinear los incentivos a la investigación. Pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Fernanda Beigel con nosotros y ella en esta presentación hablaba de los riesgos, los límites de la apertura de las soberanías nacionales y locales, las desigualdades de circulación del conocimiento, la protección de derechos de comunicación y la propiedad intelectual. Hablaba de los riesgos de los APC, siendo una región que viene del modelo diamante, y de la alineación entre ecosistemas de acceso abierto y sistemas de evaluación, donde, como bien Alicia nos decía, pues hay un reto muy grande en la región que se llama gobernanza de sistemas de información, gobernanza de normatividad y el tema de capacitación y capacidades, que yo creo que una comunidad como esta ya puede ir pensando y analizando. Hasta aquí paro para que el Mentimeter continúe, pero pues era una tarea tratar de hacer esa relación entre todo lo que nos está contando Alicia del contexto del panorama europeo, reflexionarlo a nuestro panorama latinoamericano. A ver, parece que de momento hay una persona, un comentario. A ver. Ya podemos entrar todos a Mentimeter y colocar el número y participar. Siendo 50 personas, esperamos poder tener comentarios de bastante. Ah, vale. Se ve de otra forma. Alicia, vale, tenemos más o menos 15 minutos para poder dar espacio a Juan Pablo. Me da un pesar porque sé que tienes 84 slides y que le dedicaste mucho tiempo a presentarnos todo, pero como habíamos dicho, puede ser como 30 horas que podamos seguir charlando sobre estos temas y no paramos. Entonces, pues, para que podamos darle espacio a este tema y que lo podamos dialogar y que me parece muy interesante que luego nos lo puedas compartir para seguir haciendo nuestras reflexiones y que en estos 15 minuticos pues que alcancemos pues a recibir las preguntas del público y sí. también pues a intentar cerrar con los 40 slides que te quedan pendientes. No, yo creo que no pasa nada porque en realidad digamos que he preparado más de la cuenta por si acaso. Me parece que es más interesante que haya un poco de debate y que se comenten eso, diferentes iniciativas y si hay alguna forma o que se aproveche este foro para ver qué opciones habría, por ejemplo, pues eso de coordinar diferentes iniciativas, diferentes opciones. Estoy viendo que no me deja. Yo creo que propongo, no hay muchos comentarios. Yo no sé si los participantes pueden directamente hablar. Sé que tenemos gente de Colombia, de México, de Perú. Estaría fenomenal que alguien dijera, bueno, pues es que en mi país o en mi contexto hay políticas, no hay políticas. Entonces, eso yo creo que sería muy enriquecedor para todos. Alicia, muy bonito tu comentario. Entonces le abrimos al público para volver a opinar, para preguntar, para hacer cuestionamientos. Ya saben que estamos con el tiempo restringido, entonces pues bienvenidos los comentarios. Aquí estaré esperando que las manos se levanten para poder escucharlos. Julio, creo. Ok, Julio. Sí, a propósito de lo que estaban, bueno, justo acabo de escribirlo también por ahí por el Menti, era a propósito que me llamó mucho la atención, una iniciativa que la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, en el caso de Chile, justo ahí lo había compartido,
¿no? Había lanzado ya hace unos meses y era súper interesante porque en el contacto que tuvimos con muchos colegas en universidades chilenas, donde precisamente se ven aspectos de gestión del conocimiento, estaban participando. Y es quizás uno de los primeros países de la región, si no estoy equivocado o errado, me pueden corregir, en el cual la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología promueve precisamente en las instituciones públicas, como es el caso de las universidades, ¿no? La implementación de políticas y prácticas, ¿no? De ciencia abierta y acceso abierto en sus instituciones. Y esto era súper interesante porque estamos hablando de proyectos financiados, ¿no? Para que sean implementados en las universidades en Chile. Esto es algo que yo estoy acompañando, está todavía en proceso, todavía no se están publicando las universidades que ya han sido ganadoras, está en proceso de evaluación si no me equivoco, pero es muy interesante porque eh, estos casos, así como otros, vamos viendo que de manera eh, progresiva se van dando, ¿no? Si bien es cierto, para el caso de Chile, por ejemplo, todavía hay muchas cosas que hacer, por lo que tengo entendido y el contacto que tengo con colegas en las universidades públicas en Chile, pero definitivamente vemos que al menos la Agencia Nacional en este país sí comienza ya a apostar y abrir la puerta precisamente a tema de la ciencia abierta y creo que sería un referente, al igual como los demás países van aportando cosas, ¿no? Para ir acompañando esto y ir viendo en qué medida esto puede también replicarse en nuestros otros países, ¿no? Caso el mío, por ejemplo, en Perú, que estamos muy cerca, no necesariamente hemos llegado a ese nivel, pero sería interesante que precisamente en los espacios organizados podamos transmitir, ¿no? Estos aprendizajes que ya se van dando en otros países de la región precisamente para buscar replicar y ir ganando terreno, ¿no? Precisamente en la difusión de este tipo de políticas. Solamente ese alcance. Gracias. Mi gracias, Julio. Gabriela. Gracias. Bueno, pues yo quisiera, pues un poco en la polémica, pero también en las cuestiones en las que creo, plantear que esta cuestión, o sea, me parece fantástica todas las políticas que han logrado en Europa, los lineamientos y demás, pero creo que desde América Latina, bueno, en México, desde la cuestión gubernamental no se han generado tantas políticas, pero bueno, tenemos toda la propuesta que desde Redalic han planteado Eduardo Aguado y Ariadna Becerril con América. Y creo que a lo que apuesta eso es a una postura realmente radical sobre el acceso abierto y la ciencia abierta para que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, con el acceso abierto, como lo entendemos en América Latina y como se ha adaptado en Europa con el Plan S. Ustedes saben que ellos son muy, muy críticos de decir esas formas de acceso abierto no son realmente acceso abierto, no nos sacan del monopolio de las grandes empresas ni de estas lógicas de control, sino nada más adaptan para decir, bueno, te doy un artículo libre, ¿no? Y ahí yo voy más en el sentido de como plantaba Jean-Claude Guédon, ¿no? De decir, el acceso abierto en realidad a lo que apunta es a romper el monopolio del conocimiento, ¿no? Y yo creo que las propuestas que se han generado de ciencia abierta, por ejemplo, con la Declaración de Panamá, son justamente cuando se dice el conocimiento es un bien común, no son compatibles con esta postura de decir tan abierto como se pueda, tan cerrado como sea necesario. Las cuestiones de derecho de autor se tienen que replantear y se tienen que cuestionar desde una postura radical de la ciencia abierta. Si no, lo que vamos a tener son estas adaptaciones en donde se van a volver nada más nuevos mecanismos de control para los investigadores, las investigadores, les investigadores y las revistas, pero ahora con cuestiones de, bueno, de lo que se trata es la transparencia y demás, y no vamos a ir a los problemas de fondo. Yo les voy a dejar aquí un videoensayo que hicieron compañeros de la Pirateca, que es una iniciativa que hay en México
que digitalizan libros y sin los cuales, por ejemplo, ahora que se cerraron las universidades y que los estudiantes no tenían acceso a las bibliotecas, no, los mismos estudiantes dicen, no hubiéramos podido seguir nuestras clases y demás si no hubiera iniciativas como esta, que hablan justamente sobre el conocimiento como libertad, ¿no? Entonces yo sí pondría en la perspectiva que desde América Latina y justamente eventos como este, cuando hablan de nuestras características regionales y demás, si nosotros apostamos a estas ideas que desde el gobierno se van a hacer sobre ciencia abierta, vamos a seguir también en una desventaja epistémica, no vamos a apuntar a todas estas cuestiones que dice la Declaración de Panamá de justicia social, de justicia epistémica, etcétera, ¿no? Va a seguir siendo digamos, como postura desigual, ¿no? Porque no estamos justamente esto que decía y que luego fue muy crítico en el artículo que sacó Jean-Claude Guédon de viendo qué había pasado con el acceso abierto 20 años después, pero sí pondría esto yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos muy, muy radicales de qué entendemos por esto. Gabriela, mil gracias por tus aportes. Yo creo que te agradecemos compartirnos toda la bibliografía y la información que nos recomiendas, porque creo que para todo el público que está acá es muy, muy interesante, porque aunque todo lo que nos está contando Alicia es súper inspirador para nosotros, la gobernanza que han venido desarrollando en el sistema europeo, hay muchas cuestiones de fondo de nuestro propio sistema, de nuestro propio contexto, que un evento como estos, como las métricas, nos permite hacer entender, pero también nos permite comprender cuáles son las dinámicas locales, contextuales, a las cuales necesariamente tenemos que entender cómo se construyen nuestros propios sistemas de información para erradicar con esas injusticias epistemológicas, que son justamente los retos que tenemos en este evento y que son los retos que tenemos como investigadores en este campo. ¿Algún otro comentario adicional? Alicia. Bueno, quizás cuando hablamos del tema de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, no se trata de seguir con ese monopolio, sino que yo creo que también hay que entender que si estamos haciendo una investigación de la cual tenemos datos personales que no podemos compartir, porque igual incluso hay veces que incluso aunque queramos no podemos anonimizar los datos o pseudonimizar los datos de forma suficiente. Y ahí hay temas de investigación muy sensibles. Entonces, esa es la idea. O sea, lo que se esconde detrás de tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, la idea es esa, es decir, es proteger o al investigador que ha empezado una investigación y que dices que todavía estos datos los voy a seguir utilizando y si los publico, ya doy el kit de la cuestión y voy a perder 2 o 3 publicaciones más. Es cierto que el monopolio está ahí, pero yo creo que el tema del monopolio es muy complejo. O sea, es igual que las grandes empresas se han ido subiendo al carro del acceso abierto, porque al principio parecía como que no querían, y ahora de repente hay un montón de editoriales importantes que son abanderados del acceso abierto, en realidad. Abanderados del acceso abierto a base de talón, ¿no? Entonces, si resulta que tenemos APCs de 9.000 euros, eso no es acceso abierto, eso no es ciencia abierta, ni es complejo porque por una parte tenemos presión de todas estas empresas y por otra parte tenemos la idea, la filosofía de, como decía Gabriela, hacer una política muy seria o establecer líneas muy serias de acceso abierto, de ciencia abierta y de compartir para que el conocimiento sea algo que llegue a todo el mundo y que no se quede limitado solamente a unos pocos. Entonces, para mí el mayor problema sigue estando en la evaluación, en los incentivos. Entonces, por mucho que queramos decir que somos abanderados si resulta que al final la financiación la va a recibir las universidades o los investigadores que siguen publicando en revistas de acceso abierto o que pagan APCs porque esas APCs ya les aseguran un éxito X y eso
ese es el pan de cada día. De hecho, tengo un investigador que hace poco nos contaba, claro, pero es que yo sé el ERC, son es una financiación que es como lo más aquí en la Comisión Europea, ¿no? Entonces te dan un montón de dinero para que hagas con él lo que quieras, prácticamente. O sea, es como es el lujo. Si alguien publica un artículo como Nature, Science o algo así, lo tiene muchísimo más fácil. Entonces este investigador decía, no, es que yo invierto el dinero en pagar esas APCs caras de esas revistas caras, porque en el fondo sé que eso me van a abrir la puerta a... Entonces el problema está detrás, no tanto en esa filosofía de decir, bueno, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. O sea, el lema a mí personalmente no me parece mal. Luego la cuestión es cuál es el uso que se hace de ese lema. Eso es otra cosa. Pero bueno, el que quiere compartir, comparte, y el que no quiere compartir no va a compartir igualmente, se va a buscar otra excusa, creo. Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Yo sé el esfuerzo que hiciste para poder preparar todo esto y darnos toda tu experiencia, conocimiento, tanto en el campo investigativo como de gestión en la Unión Europea. Como bien lo está diciendo Germana en los comentarios, estas han sido las reflexiones que en la creación de la Asociación de Editoriales de Revistas, que pronto la verán al final del evento, ha venido haciendo con el manifiesto. Y los invitamos a que participen en la siguiente actividad con Juan Pablo Alperín, que seguramente nos dará muchas luces en este tema y nos está acompañando aquí. Y seguramente en el cierre, con todos los temas de constitución de la comunidad, del manifiesto, del duatón, seguimos inspirándonos porque esto no se acaba acá. Parece que no se acaba acá. Le doy las palabras a Gabriel para que nos cuente un poquito de ello. María Alejandra, muchas gracias. Alicia, mil gracias por habernos acompañado y pues dedicarte un rato a preparar este taller que es bastante ilustrativo para todo el contexto de Ciencia Abierta. Muchas gracias. Bueno, acá les voy a poner el enlace para la sesión que sigue. Va a ser va a ser hecho en streaming por YouTube en el canal de el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Allí está el enlace. Por favor, si quieren seguir acompañándonos, pasen a este enlace. Tenemos las conferencias de Juan Pablo Alperín y Jacqueline Leta a continuación. Eso va a ser por un periodo de 1 hora y media más o menos. Y luego de eso ya tenemos el cierre, como les anunciaba María Alejandra. Pues les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Acá cerramos este último taller de las métricas 2021. Creo que con broche de oro vamos cerrando. Y bueno, pues mil gracias. Nos vemos entonces en un momento en el otro enlace. Gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Adiós.